Jane es grabada diciendo que está harta de su padre, que quiere un ejemplo a seguir y no un hombre inmaduro que se comporte de forma inapropiada con sus amigas. Lo ve como un fracasado y cree que alguien debería acabar con su miserable vida. Su novio, Ricky, le pregunta si quiere que él se encargue y Jane asiente. Así empieza la historia de Lester Burnham. Lester tiene 42 e ignora que en menos de un año estará muerto, aunque confiesa que, en cierto modo, ya lo está. Se levanta cada día sin ganas y su único momento de placer es en la ducha. Está casado con Carolyn, una agente de bienes raíces. Cuando Lester la ve hablar con los vecinos mientras cuida el jardín, la ve cansada, aunque no siempre fue así. Antes fueron felices. Tienen una hija, Jane, una adolescente insegura, molesta y confundida que pasa su tiempo buscando cirugías de aumento de pecho en internet. Carolyn, siempre ocupada, los lleva en coche a la escuela y al trabajo. Critica la apariencia de Jane y regaña a Lester por salir tarde. Para colmo, Lester deja caer el contenido de su maletín al salir de la casa. Lester siente que su familia lo ve como un fracaso y cree que tienen razón. Trabaja en una agencia de publicidad donde la pantalla llena de números se ve como una celda de prisión. En su escritorio tiene una calcomanía que dice "mira más de cerca". Su jefe Brad le dice que la empresa está pasando por malos momentos y que habrá recortes. Lester, molesto, le señala que el director editorial usa la tarjeta de la empresa para prostis. Brad le dice que no habrá despidos todavía, pero que todos deben justificar su trabajo para decidir quién es indispensable. De vuelta en casa, los Burnham ven que tienen nuevos vecinos. Durante la cena, discuten frente a un arreglo de rosas. Jane se queja de la música y Carolyn le dice que puede elegirla cuando ella cocine. Lester trata de hablar con Jane sobre su día, pero es torpe. Menciona los despidos en su trabajo y Jane, molesta, le dice que no pueden ser amigos de la nada solo porque él tuvo un mal día. Se queja de que llevan meses sin una conversación de verdad y se va de la mesa. Carolyn le hace señas a Lester para que haga algo, pero él la acusa de también ser una mala madre y se levanta de la mesa. En la cocina, Lester trata de reconciliarse con Jane preguntándole qué les pasó, recordando cuando solían ser amigos. Mientras tanto, Ricky, el nuevo vecino, los observa desde su ventana con su cámara. Al día siguiente, Carolyn pone un anuncio para una casa que está vendiendo, pero se entera de que Buddy Kane, el rey de la inmobiliaria, ya vendió la casa de enfrente. Suspira, decidida a vender la casa ese mismo día y se pone a limpiarla a toda prisa. Empiezan las visitas a la casa, pero la exageración del anuncio, que incluso llama laguna a la piscina, termina decepcionando a todos los interesados. Tras el fracaso, Carolyn rompe en llanto un momento, pero enseguida se obliga a recomponerse. Mientras tanto, en la escuela de Jane hay un partido de baloncesto. Jane, que es porrista, espera que sus papás vayan buscando su aprobación. Lester no tiene muchas ganas de ir, pero algo cambia cuando ve a Angela, la mejor amiga de su hija. Queda hipnotizado y la imagina bailando rodeada de pétalos de rosas, así que decide quedarse hasta el final. Después del show, Lester y Carolyn felicitan a Jane. Carolyn, de forma pasivo-agresiva, le dice a Jane que está orgullosa de ella por no meter la pata ni una vez. Lester intenta continuar la conversación con Angela, pero Jane le recuerda que Carolyn lo está esperando. Esa noche, Lester se acuesta sonriendo, perdido en fantasías con Angela entre pétalos de rosas, sintiendo que ha despertado de un coma de 20 años. Por su parte, Jane se disculpa con Angela por su papá. Angela le dice que está acostumbrada a que los hombres la miren desde que tenía 12 y que le gusta, pues sueña con ser modelo. Para ella, ser normal es lo peor. Al llegar a casa, Jane ve a su vecino Ricky grabándola con su cámara. Ella le muestra desaprobación, pero al entrar en casa, sonríe. Al día siguiente, Ricky desayuna con su familia. Su mamá, Bárbara, le sirve tocino, pero él le recuerda que no lo come. Tocan el timbre. El papá de Ricky, el coronel Frank, abre la puerta y se encuentra con Jim y Jim, una pareja gay que acaba de mudarse al vecindario. De camino a la escuela, el coronel se queja de ellos, llamándolos descarados. Ricky, para no meterse en problemas, asiente y le dice "señor". En la escuela, Angela le cuenta a sus amigas que tuvo un encuentro íntimo con un fotógrafo famoso, justificándolo como una oportunidad que no podía desaprovechar. Una amiga la acusa de comportarse inapropiadamente y se marcha. Cuando Jane le cuenta a Angela que Ricky la grabó la noche anterior, Angela lo llama lunático, recordando que sus papás lo internaron en un hospital psiquiátrico. Pero Jane lo defiende y Angela nota que a Jane le interesa a Ricky. Ricky se le acerca a Jane y le dice que no quería asustarla, que solo la encontró interesante. Jane, tratando de imitar a Angela, le dice que no necesita que un loco se obsesione con ella. Ricky le aclara que no está obsesionado, solo siente curiosidad. Cuando Ricky se va, Angela lo llama raro y dice que se cree demasiado, además de que ni siquiera le prestó atención a ella. Antes de entrar a analizar la película, quiero que pensemos en algo que nos pasa a todos, aunque a veces no lo notemos, que es que muchas veces no actuamos según lo que realmente somos,
sino según lo que creemos que los demás piensan de nosotros. El sociólogo Charles Cooley lo resumió con la siguiente frase: no soy lo que pienso que soy, ni lo que tú piensas que soy. Soy lo que pienso que tú piensas que soy. Es decir, nuestra identidad se va moldeando según las ideas que nos hacemos de lo que creemos que otros ven en nosotros. Esto se ve en lo cotidiano. Si alguien nos mira en la calle, de inmediato podemos sentirnos inseguros y preguntarnos si algo anda mal con nuestra ropa o nuestra forma de caminar, aunque esa persona tal vez ni siquiera nos esté prestando atención. Vivimos pendientes de esas miradas y comentarios, incluso de los que solo existen en nuestra cabeza. La película nos mostrará personajes atrapados en esta dinámica. Veremos cómo actúan no tanto desde lo que realmente sienten o desde cómo los ven en realidad, sino desde cómo creen que los demás los perciben. Y esto los empujará a vivir vidas que no se sienten propias, llenas de contradicciones y crisis internas que terminarán explotando. Esa noche, Carolyn convence a Lester de ir a una cena de negocios, insistiendo en que deben mantener una buena imagen. Ella le pide que actúe como si fuera feliz. En la cena, Carolyn se acerca a Buddy, el rey de la inmobiliaria. Lester lo saluda, pero Buddy no lo recuerda. Y Lester comenta con ironía que él tampoco se recordaría. Carolyn se ríe incómoda y le pide a Lester que no sea raro. Para incomodarla más, Lester la besa frente a Buddy y bromea sobre su saludable relación antes de ir por una bebida. Carolyn conversa con Buddy llenándolo de elogios y expresando su deseo de aprender de él, a lo que Buddy se muestra interesado. En el área de servicio, Lester se encuentra con Ricky, quien le ofrece cannabis. Lester acepta y ambos fuman mientras comparten historias y se ríen. Cuando el jefe de meseros los descubre, Ricky renuncia en ese momento, lo que impresiona a Lester. Ricky explica que su empleo era solo una fachada para mantener a su padre alejado y antes de irse le deja su número por si quiere más cannabis. Mientras tanto, en casa, Angela y Jane ven televisión. Cuando Lester y Carolyn regresan, Angela saluda a Lester y le lanza un par de cumplidos, lo que provoca que Lester fantasee con ella, imaginándola besándolo y sacando un pétalo de rosa de su boca. La fantasía se corta cuando Carolyn entra y Lester, al saber que Angela se quedará a dormir, escupe su cerveza. En el cuarto de Jane, mientras charla con Angela, Lester escucha tras la puerta. Jane se disculpa por su papá, pero Angela dice que le parece divertido. De pronto comenta que si Lester hiciera ejercicio, podría gustarle y no dudaría en acostarse con él. En ese momento, un ruido en la ventana las asusta. Ven que en el jardín está escrito el nombre de Jane en llamas. Angela se burla de Ricky, pero al pensar que él las graba, se pone a posar. Sin embargo, Ricky solo graba a Jane. Ricky también graba a Lester bajando al sótano para buscar pesas, motivado por lo que dijo Angela. Lester se quita la camisa y empieza a hacer ejercicio. Mientras tanto, el coronel Frank irrumpe en el cuarto de Ricky lleno de cintas de video y le pide una muestra de orina para comprobar que está limpio. Ricky, preparado, saca del refrigerador una muestra de otro para entregarla después. Esa noche, Lester se da placer fantaseando con Angela en una bañera llena de rosas. Carolyn se da cuenta y lo enfrenta con disgusto. Lester le responde con enojo, acusándola de apática y de no tener pasión. Carolyn se levanta furiosa diciendo que su relación ya no es un matrimonio. Lester le contesta que ya no lo era desde hace años y que ahora él va a buscar su propia satisfacción. Ella amenaza con el divorcio, pero Lester le recuerda que él la ayudó a construir su carrera y que tiene derecho a la mitad de todo. Después de la discusión, Lester sonríe. A la mañana siguiente, Lester sale a correr con los Jim y les pide consejos para ponerse en forma porque quiere verse bien desnudo. Mientras corren, el coronel Frank los ve y bromea de forma homofóbica. Lester se detiene a saludar a Ricky y se presenta con Frank. Después, Lester sube al cuarto de Ricky con la excusa de hablar de películas, pero en realidad va a comprarle cannabis. Frank los observa con desconfianza desde la ventana. En la habitación, Lester se sorprende del precio de la mercancía y entiende cómo Ricky paga su equipo de video. Luego recuerda con nostalgia cuando trabajó en una cocina en verano para comprarse un equipo de música y cómo en ese entonces solo salía de fiesta y se acostaba con chicas sintiendo que esos tiempos eran mejores. Mientras corta rosas en el jardín, Carolyn ve a Lester en la cochera levantando pesas y fumando cannabis. Ella critica su mal ejemplo para Jane, pero Lester responde sarcásticamente sobre el pobre ejemplo que Carolyn da con su avaricia. En el trabajo, Lester presenta su descripción de puesto, donde se burla de sus jefes y de su rutina diaria, confesando que incluso se escapa al baño para darse placer mientras sueña con una vida menos miserable. Brad lo despide, pero Lester, con descaro, lo chantajea con revelar los malos manejos de dinero del director editorial y consigue que le paguen un año de salario con beneficios. Brad lo insulta, pero Lester le responde que es solo un hombre ordinario sin nada que perder. Al salir, Lester disfruta su nueva libertad. Canta, fuma cannabis mientras maneja y al ver un letrero de "se busca personal" en Mr. Smiley's, aplica feliz buscando un trabajo sin responsabilidades. Por otro lado, Carolyn se encuentra con Buddy en un restaurante.
Buddy le confiesa que está en proceso de divorcio porque su esposa le reclama estar siempre enfocado en el trabajo. Cuando Caroline le dice que parecían felices en la fiesta, Buddy le responde que un hombre exitoso debe proyectar en todo momento una imagen de éxito. Caroline se siente identificada y terminan yendo juntos a un motel donde ella le dice que esto era justo lo que necesitaba para liberar estrés. Buddy le cuenta que cuando él se siente estresado, dispara un arma porque eso lo hace sentir poderoso. En la escuela, Jane y Angela se topan con Ricky, que está grabando un pájaro muerto y se queda fascinado con la imagen. Angela se burla de él, pero Ricky la ignora y saluda solo a Jane. Jane se va con Ricky, dejando sola a Angela. Ricky le cuenta a Jane que una vez grabó a una mujer indigente que había muerto de frío, capturando la tristeza de su rostro. Jane le pregunta qué ve en esas imágenes y él le responde belleza. Jane conoce a la madre de Ricky, quien se disculpa por el desorden en una casa que está perfectamente ordenada. Después, Ricky le enseña el escondite de armas de su padre, donde destaca un plato con una esvástica alemana. Ricky le muestra a Jane su grabación favorita, una bolsa de plástico movida por el viento entre hojas secas. Le dice que parecía que la bolsa bailaba con él y que ese momento le hizo sentir que había vida detrás de todo y que no había razón para tener miedo. Ricky admite que puede sonar tonto, pero le ayuda a recordar la belleza del mundo. Jane, tocada por las palabras de Ricky, le toma la mano y lo besa. En la cena, la tensión entre Caroline y Lester sube hasta convertirse en una pelea llena de reproches. Jane intenta irse, pero Lester le grita que se quede. Luego le dice a Caroline que está harto de que lo trate como si no existiera. Cuando Caroline intenta interrumpirlo, Lester, frustrado, lanza el plato de espárragos contra la pared y le exige que lo deje hablar. Después, en un silencio incómodo, decide cambiar la música de la cena, cansado de la música que siempre pone Caroline. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Más tarde, Caroline va al cuarto de Jane a disculparse por la pelea. Jane le dice que sus padres actúan como locos, lo que lastima a Caroline. Entre lágrimas, Caroline le dice que es bueno que haya visto la pelea para que aprenda a valerse por sí misma. Jane responde que no quiere un drama y Caroline, furiosa, le da una bofetada, llamándola desagradecida. Después, Jane saluda a Ricky por la ventana mientras él la graba. Ella se muestra ante él, pero en ese momento, el coronel Frank entra furioso al cuarto de Ricky y lo golpea, acusándolo de meterse en su espacio privado. Ricky le explica que solo quería mostrarle a su novio un plato y al escuchar sobre Jane, Frank se calma un poco y le dice a Ricky que lo hace por su bien. Por otro lado, Caroline, siguiendo el consejo de Buddy, compra un arma y va a un campo de tiro para liberar su estrés. Se siente renovada hasta que vuelve a casa y ve un Pontiac Firebird rojo de 1970 en la cochera que Lester acaba de comprar. Lester le dice que siempre quiso ese coche y que por fin lo tiene. Detengámonos un momento en un detalle que ha aparecido una y otra vez en la película y que para mí no es para nada casual: la rosa podada. Creo que funciona perfectamente como un símbolo que representa esa belleza superficial, sin raíces, que está ligada a los personajes que se podan a sí mismos, que se recortan y se ocultan para encajar en moldes de perfección y sentirse dignos de amor o de validación. Como una rosa cortada, pueden lucir perfectos por fuera, pero en el proceso pierden algo esencial de quienes son. En la misma línea, los pétalos de rosa que aparecen en las fantasías de Lester me parecen una extensión de este símbolo. Son la representación de la versión idealizada que Lester construye de Angela, un objeto de deseo que en realidad no llena sus necesidades emocionales ni su vacío existencial. También creo que este simbolismo se amplía al color rojo que está presente a lo largo de toda la película. La puerta roja de la casa de los Burnham, por ejemplo, parece advertir que detrás de esa fachada de familia perfecta se esconden verdades incómodas. Y el coche deportivo rojo que Lester compró, al igual que Angela, es otra promesa de libertad y plenitud que se queda corta. Es un objeto brillante que no logra llenar el vacío que Lester arrastra. Después, Lester intenta seducir a Caroline, recordando los viejos tiempos cuando eran felices, pero el momento se arruina porque ella se preocupa de que él derrame cerveza en el sofá caro. Frustrado, Lester le dice que es solo un sofá y que las cosas materiales no son la vida. Luego llegamos a la escena del inicio. Ricky graba a Jane, quien se siente incómoda frente a la cámara, y dice que no le gusta cómo se ve. Ricky le dice que es hermosa y que no entiende cómo no puede verlo. Jane toma la cámara y le pide a Ricky que le cuente
bastante sobre su tiempo en el hospital. Ricky le cuenta que a los 15 su papá lo encontró con cannabis y lo mandó a una academia militar de donde lo expulsaron. Luego, tras un problema en la escuela, su papá lo internó en un hospital psiquiátrico donde pasó 2 años sedado. A pesar de todo, Ricky dice que no odia a su papá y que no cree que sea una mala persona. Jane le dice que ella sí odiaría a su papá si le hiciera eso y que ya lo odia porque está obsesionado con Angela, algo que le parece repulsivo. Jane siente que su papá la menosprecia y le está haciendo daño. Entonces dice que alguien debería acabar con la triste vida de su papá. Y Ricky dice que él lo haría, pero después los dos aclaran que no lo dicen en serio. Hablemos de Ricky. De todos los personajes, él es probablemente el que menos vive atrapado por lo que los demás piensan de él. Con su papá mantiene una fachada, sí, pero no porque tenga miedo o porque sea sumiso, sino como una forma de sobrevivir en esa casa y mantener la paz. Es una estrategia, no una traición a sí mismo. Y eso resalta aún más lo auténtico que es. Ricky sabe que grabar a la gente puede parecer raro para los demás y no le importa. Tiene claro que su forma de ver el mundo le da sentido a su vida, mucho más que cualquier validación o aprobación de otros. Él quiere vivir con los ojos bien abiertos, atentos a esos momentos que casi nadie ve y que para él están llenos de belleza. Creo que su tiempo encerrado en el hospital psiquiátrico le dejó claro que la vida es frágil, que puede irse en cualquier momento y que por eso hay que valorarla. Quizá por eso puede encontrar belleza en algo tan simple como una bolsa de plástico bailando en el viento. Ricky volvió al mundo con una mirada nueva, con la intención de no dejar pasar por alto las cosas pequeñas. Tal vez por eso mismo siempre lleva su cámara consigo, para recordarse que no hay que perder de vista lo que realmente importa. Al día siguiente, Lester se levanta a correr sin saber que será su último día. Antes de irse a la escuela, Jane le pide a su mamá que Angela se quede a dormir. Caroline acepta. Luego, Jane enfrenta a Lester, acusándolo de mirar a Angela de forma inapropiada. Lester, molesto, la compara con su madre y Jane se va herida. Ricky acompaña a Jane y Caroline a la escuela. Al subir a la camioneta, el coronel Frank observa con desconfianza cuando Lester le pide a Ricky que lo llame más tarde. Intrigado, Frank sube al cuarto de Ricky y escucha un cassette donde ve a Lester haciendo ejercicio sin camisa. Mientras tanto, en Mr. Smiley's, Lester escucha a Caroline y Buddy haciendo un pedido por el autoservicio. Decide acercarse y lo sorprende justo cuando Buddy besa a Caroline. Con calma, Lester les dice: sonría, está en Mr. Smiley's. Caroline intenta justificar lo que pasó, pero Lester le dice que no hay problema y que solo quiere que sea feliz, dejando claro que ya no permitirá que le dicte qué hacer. Al llegar al estacionamiento del motel, Buddy le dice a Caroline que es mejor dejar de verse y se va. Caroline, frustrada, grita de coraje. Ahora hablemos de Caroline. Caroline había construido su identidad y su valor personal en función de aparentar lo que creía que los demás consideraban éxito. Ella se guió por lo que percibía que la sociedad valoraba y para ella el éxito se veía de las siguientes formas: con la idea de ser fuerte, reprimiendo sus emociones para no verse débil, con un aire de superioridad que se notó en sus comentarios pasivo-agresivos y en las canciones que puso, más para presumir buen gusto que por disfrute real, con querer ser la mejor en su trabajo, algo que se notó en su reacción al ver el cartel de Buddy y en su obsesión por vender la casa a toda costa, con la acumulación de bienes como ese costoso sofá que cuidó con tanto recelo y con mantener la imagen de un matrimonio feliz al lado de un esposo que en teoría otros deberían admirar. Pero todas estas apariencias eran frágiles. Esa falsa superioridad la alejaba de sus seres queridos. Su música generaba incomodidad en lugar de conexión. No logró ser la mejor en su trabajo y su esposo le parecía un fracasado. Poco a poco estas grietas fueron derrumbando la fachada que había tratado de sostener y con eso llegó una crisis de identidad que la dejó inestable y llena de dudas. Esa crisis se calmó al menos por un tiempo cuando apareció Buddy, quien para ella representaba ese éxito que tanto deseaba. De hecho, podría decirse que la atracción de Caroline hacia él parecía tener un matiz narcisista. No estaba interesada en Buddy como tal, sino en la imagen de éxito que él proyectaba. Era lo que ella quería ser. Sin embargo, esa ilusión también se rompió cuando Buddy la dejó. Esa noche, Lester se prepara para la llegada de Angela haciendo pesas, pero se queda sin cannabis y llama a Ricky, quien está cenando con su padre. Ricky inventa una excusa para ir a casa de Jane mientras su padre lo mira con sospecha. Ricky le vende cannabis a Lester, pero Frank, espiando desde la ventana, malinterpreta la escena y cree que Ricky le está dando placer a Lester. Cuando Jane y Angela llegan, Angela nota que Lester ha cambiado físicamente y le pregunta si ha estado en
entrenando. Jane, incómoda con el coqueteo, sube a su habitación. Angela se acerca a Lester, pero se retira a la habitación de Jane cuando Lester le pregunta si le gustan sus músculos. Ricky regresa a casa y Frank lo confronta por lo que cree haber visto. Ricky se ríe de la idea, pero Frank, furioso, lo golpea y le dice que preferiría que estuviera muerto antes que ser gay. Harto, Ricky lo provoca diciendo que come rabos por dinero. Entre lágrimas, Frank le ordena irse y Ricky le dice que le da lástima antes de salir. Al cruzarse con su madre, Ricky le avisa que se va y que le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes para ella. Mientras tanto, Jane le dice a Angela que no pueden seguir siendo amigas si se mete con su padre. En ese momento, Ricky llega y le propone a Jane irse juntos a Nueva York esa misma noche, y Jane acepta. Angela, molesta, les dice que están locos y que terminarán viviendo en la calle. Jane le dice a Ricky que pueden usar el dinero que había ahorrado para su cirugía de pecho. Angela dice que le preocupa a su amiga, pero Ricky la enfrenta diciéndole que usa a Jane solo para sentirse mejor consigo misma. Angela llama a Ricky raro, pero Jane interviene, aceptando que ella también es diferente y que nunca serán como los demás. Angela le responde que al menos ella no es fea. Ricky le contesta que sí lo es y que además es aburrida y común y que ella lo sabe. Dolida, Angela sale del cuarto. Jane es el claro ejemplo de cómo la forma en que creemos que los demás nos ven puede marcarnos profundamente. Desde el inicio vemos que Jane se siente insegura con su cuerpo y su imagen. Está rodeada de ideas sobre cómo debería lucir para ser aceptada. Su madre le critica constantemente su apariencia y su amiga Angela acapara todas las miradas y además dice que no hay nada peor que ser ordinario. Y bajo esa presión, Jane llega a pensar que no es lo suficientemente atractiva. Se dice cosas feas a sí misma, se compara con su amiga y hasta considera hacerse una cirugía de aumento de pecho, creyendo que eso es lo que necesita para ser vista y valorada. Pero todo empezó a cambiar cuando conoció a Ricky. A través de su mirada, Jane se siente por primera vez vista de verdad, sin filtros ni exigencias. Ricky la valora tal como es, sin esperar que cambie nada de su apariencia para ser digna de atención o cariño. Esta relación con Ricky la ha ayudado a cuestionar esas ideas que había cargado por tanto tiempo. Ha dejado de pensar en la cirugía, se ha atrevido a decirle a Angela lo que realmente piensa y se ha dado permiso de ser ella misma sin la presión de compararse o de intentar encajar en un molde de belleza que no le pertenece. A través de Jane podemos ver cómo a veces el amor propio puede empezarse a construir cuando alguien nos ve y nos acepta tal como somos. Pero también podemos ver que en el fondo ese cambio sucede cuando nos atrevemos a soltar las expectativas de los demás y empezamos a vivir de acuerdo a lo que realmente sentimos, no a lo que creemos que deberíamos ser para agradar a otros. Lester sigue haciendo ejercicio en el garaje cuando Frank se le acerca. Frank pregunta por Caroline y Lester le dice que está con otro hombre, pero que no le importa porque su matrimonio es solo una fachada. Esto confirma las ideas que Frank tiene en la cabeza y de pronto, abrumado, empieza a temblar y a llorar. Cuando Lester intenta tranquilizarlo, Frank lo besa. Lester se aparta de inmediato y le dice que está malinterpretando la situación. Frank, desconcertado, se va de regreso a su casa. En el caso de Frank, su pasado militar y los valores rígidos de la sociedad en la que vive le han hecho creer que la homosexualidad es algo vergonzoso. Por eso adoptó una actitud homofóbica y agresiva, buscando dejar claro que él no era gay, aunque nadie le estuviera preguntando. Sin embargo, detrás de esa dureza, Frank es un hombre profundamente solo, con muchas necesidades afectivas que no ha podido satisfacer. Cuando empezó a sospechar, de forma equivocada, que su hijo era gay, se despertó en él una crisis interna que lo descolocó, no tanto por la sexualidad de su hijo, sino porque esto lo obligó a enfrentar sus propios miedos y deseos reprimidos. Si entendemos esto, podemos ver lo simbólico que es el escondite de armas de Frank. Yo creo que representa todo eso que él mismo mantiene oculto, su homosexualidad. Cuando Frank acusa a Ricky de meterse en su espacio privado, puede interpretarse como si estuviera sintiendo cómo esa parte de él que tanto intenta reprimir está empujando por salir. Desde que vio a los Jims, pasando por las proyecciones que hace sobre Ricky, hasta el momento en que finalmente se atrevió a buscar a Lester. Todo esto tocaba su espacio privado, su parte reprimida. Con Lester creyó que ambos compartían una situación parecida, que alguien más vivía lo mismo que él, pero al darse cuenta de que estaba equivocado, el miedo se apoderó de él. Un miedo que no surgió de lo que Lester realmente pensaba, sino de lo que Frank creyó que Lester podía pensar de él. Es ese miedo, mezclado con años de represión y soledad, lo que lo llevará a tomar una decisión extrema. Mientras tanto, Caroline maneja de regreso a casa, escuchando un audio de superación personal que le dice que no sea una víctima, mientras sujeta su arma y acelera. En este punto, todos tienen razones para querer acabar con Lester. La pregunta es, ¿quién lo hará? Después de hacer ejercicio, Lester se sirve una cerveza y encuentra a Angela en la sala triste y pensativa. Ella le
cuenta que peleó con Jane porque dijo que Lester le parecía atractivo. Se acercan y Lester le confiesa que la ha deseado desde que la vio. Angela le pregunta si no cree que es común y corriente y él le responde que eso es imposible. Se besan. Cuando Lester empieza a desvestirla, Angela le dice que es virgen. Sorprendido, Lester se detiene de inmediato. Ella se muestra insegura, pero Lester la cubre con cuidado y le asegura que es hermosa. Angela se disculpa, pero él le asegura que no hay nada de qué disculparse. Angela es un ejemplo claro de lo que decía Cooley. Vivía según lo que creía que los demás veían en ella. Desde los 12, Angela había sentido las miradas y el deseo de los hombres. Crecer en un mundo que asocia la belleza con el valor de una mujer solo reforzó esa experiencia, haciéndola creer que convertirse en un objeto de deseo era esencial para valer algo. Se tragó esa idea por completo. Por eso actuó como actuó. Se mostraba segura, coqueta, hablaba de los hombres que la deseaban y se rodeaba de Jane, a quien veía como menos atractiva porque eso le daba una sensación de superioridad. Su amistad con Jane era en parte una forma de reafirmar su propia belleza y sentirse bien consigo misma. Pero como vimos, esa imagen que proyectaba Angela era solo una fachada. Lo notamos cuando Ricky y Jane la llamaron ordinaria. Con ese simple comentario su idea de quién era se quebró y de pronto vimos el miedo y la inseguridad que siempre había escondido detrás de esa apariencia de chica segura y deseada. La interacción final con Lester fue un momento clave para Angela. Ella fue con él buscando validación, esperando que la deseara como todos los demás. Pero Lester, en lugar de aprovecharse o tratarla como un objeto, la trató con respeto y cuidado. No la vio como un cuerpo, sino como una persona. Y eso fue algo que Angela no había sentido antes. Y en ese momento, Angela se permitió ser vulnerable y dejar de actuar. Por primera vez se dio cuenta de que podía ser aceptada tal cual era. Solo queda el análisis de Lester, pero ese lo dejaré para el final. Carolyn se detiene frente a su casa, negándose a ser una víctima. Adentro, Lester prepara algo de comer para Angela, quien le agradece por hacerla sentir mejor. Lester pregunta por Jane y Angela le dice que está muy enamorada y feliz. Eso hace sonreír a Lester. Angela, curiosa, le pregunta cómo se siente. Lester admite que hace mucho nadie le hacía esa pregunta y confiesa que se siente genial. Angela se va al baño. Lester solo sonríe de nuevo, repitiendo que se siente genial. Luego, mientras mira unas rosas y una foto vieja de él, Carolyn y Jane felices, un arma se acerca a su cabeza y lo elimina. El disparo alerta a Jane y Ricky, que bajan corriendo. Ricky ve a Lester muerto y por un momento sonríe, pero enseguida se conmueve. Angela, en el baño, también escucha el disparo. Ahí comienza la reflexión final de Lester. Siempre oí que tu vida entera pasa enfrente de tus ojos un segundo antes de morir. Primero que nada, ese segundo no es para nada un segundo. Se alarga para siempre como un océano de tiempo. Para mí fue estar echado de espalda en el campamento de Boy Scouts viendo las estrellas fugaces caer y las hojas amarillas de los árboles de arce alineadas en nuestra calle, o las manos de mi abuela y la forma en que su piel parecía papel, y la primera vez que vi el nuevo Firebird de mi primo Tony y Janie y Carolyn. Por su parte, Carolyn, que entraba a la casa cuando se escuchó el disparo, encuentra a Lester sin vida. Abrumada por el dolor, sube a su cuarto y abraza sus camisas llorando. El golpe de realidad con Buddy y la muerte de Lester hicieron que Carolyn se cuestionara muchas de sus creencias. Por primera vez se permitió sentir el dolor y dejarse llorar. Se revela que quien le disparó fue el coronel Frank, por miedo a lo que Lester pudiera pensar de él. Después, mientras vemos la grabación de la bolsa moviéndose con el viento, escuchamos a Lester decir: supongo que podría enfadarme por lo que me pasó, pero es difícil enfadarse cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la viera toda a la vez y es demasiado. Mi corazón se llena como un globo que está a punto de explotar. Y entonces recuerdo que tengo que relajarme y no intentar aferrarme a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no puedo sentir nada más que gratitud por cada momento de mi estúpida e insignificante vida. Seguro que no tienes idea de lo que estoy hablando, pero no te preocupes, algún día lo entenderás. Ahora sí, hablemos de Lester. Al inicio, Lester estaba en una crisis personal. Estaba cansado de mantener la fachada del sueño americano y se sentía miserable con su trabajo y su vida. Pensaba que su esposa y su hija lo veían como un fracaso y lo devaluaban. Todo cambió cuando conoció a Angela. En ella, Lester vio recuerdos de su juventud cuando se sentía libre, vivo y con deseos. Angela se convirtió en un símbolo de lo que él creía haber perdido con los años. Ella le recordaba la emoción de sentirse deseado y esa etapa donde su única preocupación era ligar y disfrutar
disfrutar la vida. Y este reencuentro con sus memorias juveniles lo impulsó a romper con la identidad que había construido para complacer a su esposa y a su jefe, y comenzó a vivir en función de lo que creía que Angela, representante de esa juventud perdida, pensaba de él. Este cambio lo pudimos ver claramente en su comportamiento. Lester empezó a expresar sus emociones de forma abierta, confrontó a su esposa, renunció a su trabajo chantajeando a sus superiores y, motivado por la idea de que Angela lo encontraría más atractivo, comenzó a ejercitarse. También se inspiró en la libertad y el desinterés por las normas sociales de Ricky, adoptando un estilo de vida más juvenil. Lo vimos dejar un empleo estable para trabajar en un restaurante de comida rápida, comprarse el coche deportivo que siempre quiso, fumar cannabis, ejercitarse y fantasear con la porrista atractiva de la escuela, un sueño cliché de la juventud. Sin embargo, toda esta búsqueda de revivir su pasado idealizado no le trajo la transformación que esperaba. Cuando Angela le confesó que era virgen, Lester se dio cuenta de la realidad de que ya no era joven y lo que estaba haciendo no tenía sentido. La imagen que había creado de Angela como la fantasía que cumpliría sus deseos juveniles se desmoronó y vio que ella era solo una adolescente confundida, reconociendo el error moral de sus intenciones hacia ella. Y este quiebre le permitió ver su vida con otros ojos. Dejó de perseguir esa fantasía de juventud y comenzó a valorar los momentos felices de su vida y de su familia. Los momentos simples y reales que vivió. Pudo encontrar paz en apreciar el presente que siempre tuvo frente a él, pero que quizás no había sabido mirar. Y para terminar, dos reflexiones finales. Primero, muchas veces la forma en que nos vemos está influenciada por cómo creemos que los demás nos ven. Nos dejamos guiar por ideas y estereotipos sobre cómo deberíamos ser y vamos creando una imagen de nosotros mismos basada en suposiciones y expectativas de afuera. El problema es que cuando esta imagen se aleja de lo que realmente somos, corremos el riesgo de perdernos, dejando que la mirada de otros dicte cuánto valemos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por eso es importante preguntarnos si la forma en que nos vemos está alineada con quienes somos en realidad y atrevernos a abrazar nuestra esencia más allá de lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Y segundo, la película también nos invita a pensar en la belleza, pero no en la que se ve a simple vista, sino en esa que está oculta en lo cotidiano. Ricky encontró belleza en cosas tan simples como una bolsa de plástico bailando con el viento, recordándonos que muchas veces la verdadera belleza aparece cuando nos detenemos a mirar con atención. Como decía la calcomanía de Lester, mira más de cerca. Esta idea de belleza también se reflejó en los personajes. Jane, que se sentía insegura y poco valiosa, fue vista por Ricky con una mirada que fue más allá de sus miedos, valorando su belleza interior. Angela, que al principio era valorada por su apariencia, se mostró vulnerable y sincera, y fue ahí donde apareció su verdadera belleza. Y por último, cuando Ricky sonrió al ver a Lester muerto, no fue por la tragedia, sino porque reconoció la belleza de una persona que encontró paz en sus últimos momentos. Así podemos quedarnos con esta idea. Para encontrar belleza en la vida diaria, es preciso aprender a mirar de otra manera, a detenernos, mirar más de cerca y con calma esas pequeñas cosas que solemos pasar por alto y que, aunque parezcan insignificantes, nos recuerdan por qué la vida vale la pena. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.